Durante este video hablaremos sobre la historia de la llegada de los judíos a México y su adaptación a la Ciudad de México. La presencia de los judíos remonta a los años 1519, al igual que la llegada de los españoles durante la colonización. Se cree que los primeros judíos que llegaron a México fueron Hernando Alonso y González de Morales, que viajaron con Hernán Cortés. A su llegada fueron acusados de judaizantes y fueron quemados en la hoguera en 1528. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se vio una migración judía, donde la mayoría era de origen europeo, a México. Esto se debe a que huían del continente porque eran perseguidos. Ahorita vamos a hablar del siglo XIX. En este análisis hicimos búsqueda de los judíos provenientes de Damasco, Siria, ya que los antecedentes de un miembro de nuestro grupo son provenientes de ahí. Según nuestras búsquedas, el primer judío damasco llegó a las tierras mexicanas en 1897, con el cual llegó con 20 familias más. A esa época la religión católica en México era declarada religión única, por la cual los judíos no podían mostrar su religión en lugares públicos. La razón por la cual escogieron México es porque estaba en pleno desarrollo. Se estaba creando instituciones y creando nuevas industrias. Era la oportunidad de triunfar, vivir en paz, hacer una familia y progresar en el ambiente socioeconómico, ya que la mayoría de ellos llegaban sin nada. Adicionalmente, las barreras migratorias en México eran muy débiles, por lo cual estas facilitaron su entrada a México. Sin embargo, al llegar tuvieron que adaptarse a la cultura, que era muy diferente, y aprender la lengua, ya que era difícil comunicarse al principio. Durante el siglo XX, al principio del siglo XX, la Revolución Mexicana atrajo importante migración, ya que Benito Juárez abre las fronteras a inmigrantes de todo el mundo, con el fin de que crezca junto con el país. Gracias a ello, se crea en 1912 la Alianza Monte Sinai, que también albergaba familias judías que residían en la República Mexicana. Esta congregación quedó resignada de manera oficial como asociación civil. Este es un gran paso para la comunidad judía, ya que empiezan a ser más presentes en la sociedad mexicana. En 1913 se establece el primer panteón judío para todos los judíos sin importar su comunidad en la religión judía. Es muy importante tener un panteón para darle un signo interno a sus familias. Este fue un gran paso para los judíos en México. Algunos de los miembros de la comunidad se convirtieron en comerciantes establecidos e industriales. El bisabuelo de nuestro compañero vendía casimires y calcetines en ciudades aledañas al DF. Eran aboneros y vivían viajando para cobrar sus cuentas. Los primeros inmigrantes de esta ciudad vivieron en vecindades del centro histórico de la Ciudad de México. Durante el siglo XX, las comunidades judías se ampliaron y ayudaron al país en lo que estaba en sus manos con el fin de agradecerle a la nación que los había adoptado y en donde ya habían hecho raíces. En esta época se fundaron varios templos y escuelas judías, donde se impartían clases de hebreo, tradiciones judías y Torah, entre ellas el Colegio Hebreo Monte Sinaí y el Colegio Hebreo Tarbut. Al término de la Segunda Guerra Mundial, más familias llegaron a México, fueron bien recibidas por el país y por las múltiples comunidades que se encontraban ya establecidas en el país. Por las influencias de estas se crearon organizaciones para los jóvenes, Maccabí y Tzofim, entre ellas con el fin de fomentar el sionismo en los jóvenes. Desde entonces, la comunidad ha ido creciendo y el objetivo principal de mantenerse unidos y ayudarse entre todos, ya que tienen los valores de compañerismo y de ayuda al prójimo. Hoy en día se calcula que la población judía del país es de 41,000 personas y el 90% radica en el Distrito Federal y Estado de México. Existen más de 28 sinagogas en la capital. Hoy en día se encuentran entre ellos empresarios, comerciantes e intelectuales, académicos, artistas y científicos, que se han establecido sobre todo en colonias como Hipódromo, Condesa, Bosque de las Lomas, Polanco, Lomas de Chapultepec, Santa Fe, Ciudad Satélite, Interlomas, Lomas de Tecamachalco en Huixquilucan, Estado de México. Podemos concluir que la presencia judía en México ha crecido y se ha impuesto a lo largo de los años. La migración judía ha crecido, por lo cual hoy se encuentran más de 41,000 judíos en el país, y en el cual el 90% vive en la capital. Se han creado barrios, escuelas, sinagogas y comunidades judías. México, y en especial la Ciudad de México, es un lugar con mente abierta que acepta las religiones, aunque su principal sea la religión católica. Sin embargo, comparado con otros países, se puede decir que los judíos están escondidos de la sociedad. Eso significa que mantienen un perfil bajo para no llamar la atención. La comunidad judía ha sufrido mucho a lo largo de los siglos como antisemitismo. Ser aceptados por la sociedad puede ser difícil.